Bienvenidos a este espacio donde hablaremos hoy sobre las percepciones de los jóvenes políticos sobre el conflicto armado en Colombia y en el Magdalena. Mucho gusto, mi nombre es Pedro David Tobías, director y fundador del movimiento Magdalena Joven, y quiero darle bienvenida a este espacio que tiene como propósito promover espacios de diálogo y la articulación entre las organizaciones de jóvenes políticos para entre todos poder tejer el tejido social, poder construir ese proceso de reconciliación, de convivencia y en búsqueda siempre de la verdad. Hoy están con nosotros un grupo de jóvenes representantes de los partidos políticos, pero también el enlace territorial de la Comisión para la Verdad para el Magdalena, que es un docente universitario. Él es Stanley Ballestero, al cual le quiero dar la bienvenida para conocer un poco más. Stanley, ¿qué es la Comisión de la Verdad? Y sobre todo, ¿qué busca la Comisión en el territorio del Magdalena? Y pues las palabras de apertura a quien hemos encontrado respaldo y apoyo para que entre los jóvenes construyamos la verdad. Muy buenas tardes, Pedro, y a toda la audiencia. Pues muchas gracias por la invitación y ha sido un placer, a pesar de todos los inconvenientes, que podamos tener al menos un espacio de diálogo para con ustedes. Lo más importante de poder decir es que la Comisión de la Verdad es una de las tres hermanas que componen lo que es el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En términos coloquiales o un poco más pedagógicos, nosotros planteamos que son tres hermanas, que hay una hermana que es la JEP, que es de la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la encargada precisamente de ser el tribunal que tiene una carga jurídica alrededor de la transicionalidad, la justicia transicional entre lo que fue del espacio del conflicto hacia el posconflicto. La otra que es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Pues este país sufrió de este flagelo desde diferentes vertientes y somos tristemente célebres por la cantidad de personas desaparecidas en el marco del conflicto. Y por último, en este caso, en la que yo hago parte, que es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación y la Convivencia y No Repetición, que la comisión, como le decimos, está encargada precisamente de, a través de la polifonía, poder avanzar en lo que es el esclarecimiento para alcanzar la verdad de lo que ha sido esta guerra para Colombia y también para nuestro territorio, obviamente, y cómo esta verdad puede contribuir a que nosotros tengamos un escenario a futuro en el que exista precisamente una reconciliación, que no haya repetición y que sobre todo en verdad nosotros podamos alcanzar a vivir en unos grados de convivencia mayor. En ese sentido, la comisión tiene como objeto poder contarle al país qué pasó, por qué pasó, y quién fue el que buscó o quiénes buscaron que pasara, lo que dio todas las condiciones para el conflicto armado en Colombia, con un eje central de análisis que son quienes sufrieron, ¿cierto?, la victimización en el marco de la violencia del conflicto como eje principal. Eso sería en términos lo más sucinto quisiera yo plantearlos y ojalá los más pedagógicos también. Ok, profesor, muchas gracias. También está con nosotros para entrar a conocer a nuestros invitados. Él es Alan Gutiérrez, es directorista, presidente del Comité del Polo Democrático en Ciénaga, Magdalena. Alan es politólogo y te damos la bienvenida a este espacio en el que los jóvenes dialogan sobre la verdad del conflicto armado en el Magdalena. Hola Pedro, un saludo a ti, también al movimiento Magdalena Joven, saludo al profesor Stanley Ballestero, en cabeza de la coordinación territorial de la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad, saludo a mis compañeros miembros del panel y bueno, agradecido con la invitación. Soy Alan Gutiérrez, presidente del Polo Ciénaga, dirigente del Polo Magdalena y director del colectivo Sentipensante, una organización que trabaja temas de derechos humanos, participación ciudadana y fomento del pensamiento crítico. Espero entonces que esto sea un espacio ameno de diálogo, de reflexión en torno a estos temas fundamentales para la construcción de una era de paz y de justicia social en Colombia. Gracias nuevamente por la invitación. Dale, Alan, gracias. Estamos también con nosotros Wilmer Troncoso. Wilmer Troncoso es abogado, especialista y magíster
en Derecho. También es parte del directorio departamental del Partido Conservador en la Dirección de Juventudes. Damos la bienvenida, Wilmer, a este espacio de diálogo sobre la verdad. Bueno, Pedro, muchas gracias por la invitación. Como ya tú comentabas, mi nombre es Wilmer Troncoso, soy coordinador departamental de Juventudes del Partido Conservador desde el 2012. Soy abogado egresado de la Universidad del Magdalena, especialista y magíster en Derecho Público. Agradezco este espacio donde los hombres podemos, los jóvenes podemos brindar nuestros conceptos y nuestras perspectivas de lo que sucede en nuestro departamento. Gracias, Wilmer. También está con nosotros Efraín Mojica. Él es abogado y defensor de derechos humanos, pero también es el presidente del partido Unión Patriótica en el departamento del Magdalena y miembro del Comité Nacional del mismo partido. Efraín, te damos la bienvenida. Hola Pedro, cordial saludo a ti, al profesor Stalin, al doctor Wilmer, compañero Alain, a todos los demás compañeros de panel, a la audiencia. Pues sí, cordial, tal cual lo mencionaba, pues mi nombre es Efraín Mojica, actualmente presidente de la Unión Patriótica, y pues confiando de que estos espacios nos permiten un poco relatar desde la percepción de los jóvenes lo que ha sido este trasegar de una etapa tan dura en nuestro país como ha sido el conflicto armado, y poder a través del diálogo ir construyendo estas nuevas miradas y enfoques en los que podamos trabajar allí, en los que podamos trabajar de cara a la construcción de una verdad que nos permita, sobre todo, a la no repetición de estos hechos tan lamentables. Gracias, Efraín. Juan Esteban Yacob es delegado del partido Cambio Radical y también fue candidato al consejo por esta misma colectividad y hoy está con nosotros representando a la dirección departamental del partido Cambio Radical. Juan Esteban, estudiante de Derecho de la Universidad de Arboleda, ¿no? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Pedro, por la invitación y por darnos este espacio para participar, para poder comentar la perspectiva que tenemos sobre los actos violentos, la violencia que ha tenido Colombia y el departamento del Magdalena, y para a partir de esto construir y mejorar pues esos temas y evitar que no tengamos una sana convivencia. Gracias por la participación. Gracias a ti. También está con nosotros el presidente del Partido Liberal en el municipio de Ciénaga, él es Eduardo Noguera Carbonó, es estudiante de Derecho de la Universidad Libre Barranquilla. Eduardo, bienvenido. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación, Pedro, y poder aquí brindar un espacio para todos los jóvenes y dar un aporte de la perspectiva que tenemos cada uno y de nuestro partido sobre el conflicto armado en el Magdalena. Gracias. Cerramos este panel, gracias a ti, Eduardo, cerramos este panel con Yulmen Pérez. Él es el coordinador departamental de los jóvenes del Partido Verde en el Magdalena, es estudiante de Administración Pública y pues Yulmen, te damos la bienvenida. Bueno, hola Pedro y a todos mis compañeros que nos acompañan en este panel. Como tú bien lo mencionaste, mi nombre es Yulmer Pérez. En este momento coordino las juventudes del Partido Alianza Verde. También hago parte de la colectividad de los jóvenes Hablan. Estoy pues muy agradecido y muy contento de hacer parte de este espacio de participación. Y un saludo también al profesor Estel. Listo. Vamos a arrancar con este primer momento, esta parte inicial de este conversatorio, en el cual antemano queremos invitarlos a todos a conectarse, a compartir, para que más personas puedan conocer lo que los jóvenes que hoy representan los partidos políticos del departamento del Magdalena conozcan, lo que piensan sobre la verdad en el territorio en el marco del conflicto armado. Quiero iniciar preguntándole en el mismo orden, en el sentido inverso, con Yulmer Pérez iniciamos, que nos diga, o sea, para él, para Yulmer Pérez, desde su punto de vista como miembro del Partido Verde, ¿qué considera que es la verdad y qué cree
¿qué es la verdad sobre el conflicto armado? Esta misma pregunta va para los demás miembros de la mesa. Yulmer, te pregunto para darte espacio, para ti, ¿qué es la verdad? Y para ti, ¿qué es la verdad que conoces sobre el conflicto armado en el departamento del Magdalena? Bueno, claro que sí, Pedro, muchas gracias. En el marco del conflicto armado para nosotros y para mí en especial, la verdad es ese puente que puede construir realmente la reconciliación en un país que ha sufrido pues las secuelas del conflicto armado. Y es precisamente porque es a través de la verdad donde las víctimas que han sufrido actos atroces pues van a poder, digamos que reconocer su rol de víctima y poder perdonar también a los victimarios. La verdad cumple un rol fundamental y yo me atrevería a decir que sin verdad realmente el país no podría llegar a un estado paz completo. Y por eso es completamente importante que la Comisión de la Verdad realmente estudie los territorios, que reconozca qué fue lo que pasó, por qué los asesinatos, por qué las desapariciones, por qué las violaciones masivas y demás. Y por supuesto, en cuanto al departamento del Magdalena, la realidad del conflicto es que somos un país somos un departamento, perdón, que estamos completamente sumidos en un rezago inmenso, que tiene una Sierra Nevada que ha sido flagelada, que ha sufrido graves efectos de conflicto armado. Por supuesto, esto se ha visto, digamos que reflejado en cuestiones ambientales. Hemos perdido gran parte de nuestra biodiversidad de la Sierra Nevada de Santa Marta, gran parte de nuestras cuencas hídricas. Y todo esto ha generado, por supuesto, un desarraigo social. Santa Marta en especial tiene cerca de 200.000 personas víctimas del conflicto armado. Esto quiere decir que hemos abarcado y hemos recibido a muchísimas víctimas de otros países de otras ciudades, perdón, y que en este momento pues hay como ese cruce en cuanto a cuál es mi identidad, en cuanto a qué fue lo que realmente pasó. Y quiero dejar quiero precisar este tema, y es que Santa Marta en especial es un territorio de víctimas, no solamente de quienes la vivieron, sino de que también se desplazaron hasta aquí y empezaron a hacer nuevamente su vida. Entonces, es importante también precisar que el departamento del Magdalena requiere urgentemente crear estas líneas de atención en los municipios PEDEP, que son en los que han sido, digamos que, objetados como municipios priorizados para que puedan garantizar para que puedan garantizar la participación y la construcción del tejido social y de la debido a su gran influencia en cuanto al tema del conflicto armado. Entonces, en ese sentido, el departamento del Magdalena ha sido un departamento completamente afectado, un departamento que tiene, digamos que esa necesidad de que el Estado, de que los gobiernos se comprometan y puedan, digamos que suplirle esa deuda que tiene el Estado con él. Ok, Yulmer, gracias. Quiero hacerle la misma pregunta a Eduardo, representante en este panel del Partido Liberal. Eduardo, para ti, ¿qué es la verdad? Y para ti, ¿cuál es la verdad del conflicto armado en el Magdalena? Bueno, Pedro, la verdad para mí se consigue una integración y recuperación de parte de las de las víctimas, los victimarios, gobernantes que hayan estado implicados, de la población, generalmente de todas las personas que hayan sido parte ya que el conflicto que
vimos, existe siempre un determinador, que es el que maneja los grupos de la ley. Hola Eduardo, creo que tienes problema de Reconocido conectividad. siempre. Te escuchamos intermitente, Eduardo. Estos grupos hermanos de la ley existen siempre, hay gente impune y de su reparación. Ok, Eduardo. No se me escuchó, Pedro. Sí, te escuchamos un poquito intermitente, pero si puedes redondear lo que dijiste, te lo agradecemos, que te escuchamos ahora mucho más claro. Ya ahora sí me escuchas claro. Sí. No, lo que te estaba diciendo es la integración y la participación que deben tener los actores, ya sean las víctimas o los victimarios, la población civil, gobernantes implicados en esto, en el esclarecimiento de la verdad, más que todo a las víctimas y a las nuevas generaciones que no conocen todo el conflicto que se ha dado en el Magdalena, ya que aquí hay un alto porcentaje de víctimas a nivel nacional que, eh, que han sido afectados y no se le ha dado un reconocimiento de verdad aún, ni el esclarecimiento de los hechos, y tampoco se le puede aún dar un reconocimiento a estos por parte de quienes le generaron un daño. Ok. Gracias, Eduardo. Quiero preguntarle ahora en este mismo orden a nuestro compañero Juan Esteban. Juan Esteban, para ti, para un miembro del partido Cambio Radical, ¿qué es la verdad? Y para ti, ¿qué es la verdad del conflicto armado en el Magdalena? ¿Cuál es esa verdad del conflicto en el Magdalena? Ok, la verdad para mí es lo que materializa el problema como tal. La verdad se construye a partir de los relatos de las víctimas, de los victimarios y de aquellos quienes actuaron directamente o indirectamente. La verdad trata de imponerse, porque yo tengo que demostrar que yo no actué de mala forma. Entonces hay que confrontar esas verdades para poder construir una verdad que sea certera y muy acercada o muy allegada a lo que verdaderamente vivieron quienes actuaron tanto pasivamente como activamente. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que maneja el Partido Cambio Radical es que sí se debe manejar un tipo clara y que se busque reparar a las víctimas. Por eso el partido. Ok, Juan Esteban. Quiero darle paso ahora a un joven que representa uno de los partidos que más sufrió en el marco del conflicto armado en materia política. Efraín, para ti, ¿qué es la verdad en este contexto del conflicto y cuál es la verdad del conflicto armado en el departamento del Magdalena? Hola Pedro, pues hombre, la verdad sobre el conflicto armado, creo que hay varias verdades dependiendo del rol que haya jugado un actor dentro del conflicto, pero ante todo hay unas verdades que son preponderantes y es la verdad que nos cuentan desde las víctimas. Creo que eso hay, y la Unión Patriótica
es el único partido político en la historia de la humanidad. Bueno, realmente en Colombia debimos tipificar el genocidio y darle alcance político porque ocurrió algo insólito, que en una democracia se tratara de exterminar a un partido político por el solo hecho de pertenecer a este, por sus ideas. Yo creo que a partir de ahí, cuando comprendamos que pensar diferente no es causal de muerte, entraremos en caminos de reconciliación. Pero mira que en el Magdalena veíamos que analizábamos ciertas cifras y yo quería también referenciarlas. Nosotros en el Magdalena tenemos 524.859 víctimas por ocurrencia, de las cuales tenemos 335.885 por ubicación. Si esa de ubicación, tú le haces un subregistro, o un subregistro no, le analizas un ítem del hecho victimizante, tendrás 320.918 por desplazamiento forzado. Esto lo que nos quiere decir es que el principal problema o el principal asunto del conflicto armado y la verdad por la cual debemos trabajar muy fuertemente es acerca de la tenencia de la tierra, de los desplazamientos. Mientras nosotros no logremos abordar claramente el problema de tierra, de cómo se ha obtenido la tierra, de cómo se ha concentrado la tierra en los distintos territorios, difícilmente estaremos abordando la verdad sobre las causas, sobre la génesis del conflicto armado. En este sentido, creo que a partir de eso se construye la verdad, según los roles que se hayan tenido en la incidencia en el conflicto y sobre la incidencia del mismo en la concentración de la tierra para pocas manos, y a partir de ahí se ha ido efervesciendo el conflicto, no solo en el departamento, sino en todo el país. Creo que a partir de ahí podríamos hacer los análisis. Muchas gracias. Listo, Efraín, gracias. Quiero ahora darle paso a nuestro amigo del Partido Conservador. Pues Efraín marca un ítem detonante del conflicto armado en el país, y es la tierra. Pero, Wilmer, para ti, ¿qué es la verdad y cuál es la verdad que desde el Partido Conservador se concibe del conflicto armado en Colombia, y especialmente en el departamento del Magdalena? Bueno, Pedro, pues mira, te explico. Desde el punto de vista jurídico institucional, existen dos tipos de verdades. Una verdad material que corresponde a la realidad de los hechos, y una verdad formal o judicial que sería la verdad que resulta después de un proceso jurídico y en forma de sentencia. En este caso que nos ocupa la verdad material en el departamento del Magdalena, Pedro, hemos sufrido desde la década de los 50 por mucha violencia. Es un hecho notorio que nuestro departamento, por su ubicación geográfica, somos un corredor portuario que sirve como ruta para el tráfico de drogas, mercancía de contrabando e hidrocarburos, entre otros. Específicamente en nuestra Sierra Nevada, como decía nuestro compañero de la UP, se ha proliferado el cultivo de cocaína y sustancias alucinógenas, siendo este un detonante principal del conflicto en el departamento del Magdalena. Ojo, tal vez de la década de los 50. Aunado a lo anterior, Pedro, en la época de la bonanza marimbera, cocainera y del banano, los empresarios de la región tomaron una decisión que fue auspiciar los grupos al margen de la ley, con la intención de proteger su propiedad privada de los grupos de guerrilleros de la época. Lo que no llegaron a imaginarse, Pedro, fue que estos grupos guerrilleros de la época después se adueñarían de muchas tierras. Lo que decía mi compañero Efraín Lozano, Efraín Mojica, tiene razón. Hay mucha tierra concentrada en personas que no las aprovechan, y eso crea una brecha de desigualdad en el departamento. Listo. Ok, Wilmer. Quiero cerrar entonces de nuestros invitados, dándole bienvenida nuevamente, por ahora respondiendo la pregunta. El Polo Democrático en Ciénaga, en el Magdalena, ¿cómo concibe la verdad del conflicto armado en el territorio? Y sobre todo, ¿cómo conciben, especialmente Alan, para ti, qué es la verdad? Entonces, ¿qué es la verdad y cómo conciben como partido político el conflicto armado en el departamento del Magdalena? Bueno, Pedro, nuevamente agradecerte a ti, al profesor Stalin y obviamente a mis compañeros de panel el haber gestado este importante espacio. Yo creo que es fundamental desde la lectura del Polo Democrático y
y de lo que yo como dirigente político de este partido estoy en este espacio participando y planteando ideas, es fundamental dejar claro que la verdad nosotros la podemos constituir, como, disculpa, acá he tenido problemas con la cámara. La verdad nosotros la podemos constituir como un bien público, como ese bien público que en sociedades como la nuestra, que han sido cruzadas por la guerra y la violencia, viene a constituirse como en ese punto inicial o en ese punto de partida donde empezamos de manera mancomunada a construir una era de paz. La verdad, como un conjunto, como una conjunción de verdades en la cual nosotros podemos mencionar la verdad judicial, la verdad humanitaria y finalmente la verdad humana y amplia, que es la que viene de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad a establecer escenarios de reconciliación nacional, a juicio mío, es la gran determinadora de todo. De todo, entiéndase, hablando en espacios, en contextos plagados de guerra y de violencia. ¿Qué viene a determinar la verdad? Y una cuestión sencilla, es que sin verdad no hay justicia. Y por consiguiente, sin justicia no podemos y no habrá, por supuesto que sí, reconciliación. Entonces, con respecto a la verdad, al igual que la construcción, que los procesos de construcción de paz territorial, la construcción de la verdad relacionada con el conflicto armado es un proceso que se teje con muchas voces que a juicio de nosotros y a juicio mío deberían representar tantas cosas posibles. Primero, regiones apartadas y golpeadas por la violencia, personas, modos de vida, percepciones sobre la guerra, etcétera. La verdad, a juicio de nosotros, si pretende ser reconciliadora e integradora, tiene que ser una verdad diversa y plural. En ese sentido, nosotros cómo concebimos o qué percibimos sobre la verdad del conflicto armado vivido en nuestro departamento del Magdalena. Antes de eso, me gustaría sumarme a algunos datos que ha dado Yulmer y que ha dado Efraín con respecto a la violencia en el departamento del Magdalena. Entre 1990 y 1993, según el Banco de Datos de Derechos Humanos y de Violencia Política del CINEP, el Magdalena, en la lista de departamentos de la región Caribe, ocupó el tercer lugar con un 14% sobre el total de infracciones al derecho internacional humanitario. Esto es lo que nos arroja una realidad donde evidentemente hemos sufrido los horrores de la guerra y donde el desplazamiento forzado, la amenaza y el homicidio vienen a constituirse en los tres principales hechos victimizantes, no solamente en el departamento del Magdalena, sino a nivel general, a nivel Colombia. En ese sentido, nosotros que consideramos sobre la verdad del conflicto de Magdalena, lo siguiente, creo que a juicio de nosotros y a juicio mío, la verdad sobre el conflicto en el departamento ha sido una verdad o silenciada o tergiversada principalmente por las élites políticas que desde los años 50 y de los años 60 se han encontrado, se han mezclado primeramente con la criminalidad, en un primer momento con personas y con redes criminales dedicadas al negocio de la marihuana cuando se dio todo este tema de la bonanza, y seguidamente en el ocaso de la bonanza ya hay unas alianzas y unos vínculos y unos nexos con personas que heredaron esas estructuras criminales y que luego se dedicaron al narcotráfico. Finalmente, estas élites políticas que también se han encontrado con la criminalidad, también se han asociado con el proyecto paramilitar. Y por eso, ¿por qué decimos que las élites políticas del departamento del Magdalena son las principales interesadas en su momento en silenciar o en tergiversar la memoria y la verdad del conflicto en el departamento? Por algo muy sencillo, y es que han sido corresponsables de la violencia y de la guerra que se ha presentado en el departamento del Magdalena, y a su vez siguen de una u otra manera teniendo incidencia e influencia en el ajedrez político departamental. Estas mismas familias son las grandes, como dijo Efraín, o fungen como grandes detentadores de la propiedad rural en el departamento del Magdalena, que pues a juicio no solamente del Polo y mío, sino de muchos estudiosos de el conflicto armado en Colombia, es sin duda el problema de la tierra el gran detonante, no solamente de la conflictividad social en el país, sino del conflicto armado en Colombia. ¿Por qué son corresponsables y por qué les interesa silenciar o tergiversar la verdad del conflicto de Magdalena? Porque
luego del ocaso de la bonanza marimbera y el inicio del negocio del narcotráfico, estas élites políticas, en su gran mayoría, obstaculizaron los procesos de descentralización y de democratización en el país que se venían adelantando con la elección de alcaldes y gobernadores. Pues en el ánimo de entrarme en el terreno de Efraín, ya sabemos que la Unión Patriótica fue la gran víctima de ese proceso de exterminio y de violencia que se da en el preciso momento en que se empiezan a abrir unos canales democráticos en el país. Entonces, estas élites han obstaculizado ese proceso de democratización, de descentralización, y por eso, a juicio mío y del partido, es que siempre han tenido el interés de deformar, de tergiversar o muchas veces de silenciar la verdad sobre el conflicto en el departamento, sobre todo porque recientemente han hecho parte, junto al proyecto paramilitar, de procesos de captura y de reconfiguración cooptada del Estado colombiano. Muchas gracias, Alan. Alan incluye otra arista, otra variable en el entendimiento de la verdad del conflicto armado en el Magdalena, profesor Stanley Ballesteros y delegado territorial de la Comisión para la Verdad en el Magdalena, que es, digamos, la evolución de las clases tradicionales en todo este proceso de ilegalidad, y que a través de esa forma ilegal de obtener recursos construyeron un poderío que les permitió coartar, como dice Alan, los espacios tanto democráticos como de la justicia. Profesor Stalin, para los que de pronto nos están viendo y no conozcan mucho sobre el proceso del conflicto armado en el Magdalena, le pregunto en esa misma línea, desde la comisión, ¿cuál es esa, para la comisión, para usted, qué es la verdad? Y también, ¿cuál es la verdad que se conoce? ¿Cuál es la verdad que se está documentando? ¿Cuál es la verdad que se está contrastando con los actores del territorio del conflicto armado en el departamento del Magdalena? Gracias, Pedro. Bueno, precisamente yo quisiera plantearme en lo que había planteado Wilmer, y es que socialmente existen muchas verdades. Nosotros tenemos a nuestro entender que hay diferentes formas de entender esta realidad, y que en la medida en que hay diferentes formas de entender la realidad, hay verdades, hay interpretaciones de las verdades que pueden llegar a justificar diferentes lugares de enunciación. La comisión, ¿cierto?, tiene la tarea precisamente de contrastar diferentes visiones, nociones y también diferentes lugares de enunciación para poder encontrar cuáles son las verdades completamente irrefutables, cuáles son las verdades que van a aportar a la construcción de un escenario de transición hacia una posible reconciliación. O sea, que uno de los principales problemas es que en este país nosotros no nos hemos conciliado y necesitamos reconciliarnos. Y pues para la reconciliación debemos tener en lugar de análisis diferentes variables. La comisión está precisamente ahondando en esa verdad, y para ello es necesario, como decía al principio, tener una polifonía. Nosotros no nos interesa que solamente pueda quedar un lugar de la narrativa, un lugar de los hechos, un lugar de construcción de una realidad, porque si tú te das cuenta, aunque muchos de estos partidos políticos en otros espacios son contradictorios, nosotros podríamos encontrar precisamente que aquí, al menos en este lugar, con los voceros, que esto hay que dejarlo claro, son los voceros delegados por los partidos políticos en el lugar de juventud. Y bueno, aquí hay un lugar especial en el caso de la UP, que es el presidente del partido, precisamente el que cumple la condición de joven. Aquí nosotros podríamos ver que hay una gran cantidad de lugares en común. Pues no todos tocan el tema de la tierra, pero sí hay un lugar alrededor del análisis de lo que es el asunto de la impunidad. Se reconoce también el lugar del territorio, no solo en la concepción de la posesión de la tierra, sino también desde su riqueza, no solo material, en lugar de que, por ejemplo, de que tuviera para hacer un lugar de extracción de recursos. No solamente eso, sino que también tiene, por ejemplo, la Sierra Nevada en cuanto a su lugar geoestratégico, también la Ciénaga Grande en cuanto a su lugar bioprospectivo, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de cosas que nosotros podríamos llegar ahí a analizar para comprender que el conflicto en el país, pero sobre todo en el Magdalena, es un conflicto que acude a problemáticas sociales, económicas, políticas, y que tienen unas cargas culturales
de profundo ahínco. Y efectivamente eso lleva a diferentes ejercicios de violencia. Si nosotros hablamos de las violencias, no podríamos decir que solamente fueron violencias, las violencias físicas ejercidas por grupos armados. Hay otros tipos de violencias. En especial quisiera que habláramos al final de este espacio precisamente de las violencias culturales, por ejemplo, el racismo, por ejemplo, el patriarcado y el machismo, el patriarcado como estructura dominante y el machismo como una expresión de ello, como otro lugar de esas violencias culturales que van a llevar a que nosotros entendamos que esa verdad no es la verdad de cada uno de nosotros que no tiene, sino que tenemos que hacer un consenso, un conjunto, un entretejer a varias manos, una atarraya, acudiendo a la construcción colectiva de los pescadores, tanto de río como de ciénaga, como de mar, una atarraya que entre todos los magdalenenses podamos construir una verdad que sea irrefutable. ¿Y cuáles son las verdades irrefutables que tenemos? Hasta el momento nosotros solamente estamos en el espacio de esclarecimiento, estamos buscando la forma de esclarecer qué fue lo que pasó en el departamento para poder llegar a ser entonces esos lugares de reconocimiento. Y pues, sí, efectivamente aquí hubo esto. Y para eso necesitamos las voces de todos y de todas. En especial, ¿cierto? Necesitamos las voces de los dirigentes políticos históricos de este territorio. Necesitamos las voces de los dirigentes económicos de este territorio, pero también necesitamos la voz de los dirigentes de los grupos armados, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, que ejercieron su lugar de poder político en el territorio. Entonces, más que la lectura que pueda tener yo sobre la verdad, es que podamos entender que la comisión tiene como tarea precisamente esclarecer la cantidad de dudas que hay para poder hacer una construcción colectiva de una verdad que nos ayude a superar este momento y que en esa transición nos lleve a un espacio de no repetición y ahí sí entonces a una reconciliación, que ahorita lo utilicé mal o inapropiadamente. Así es, profe. Bueno, conociendo las perspectivas que tienen cada miembro de los partidos políticos presentes aquí y también, digamos, ese objetivo que busca la Comisión de la Verdad, ahora estamos con jóvenes que hacen parte de los partidos políticos y queremos preguntarle, inicialmente arrancamos con nuestro amigo del Polo Democrático Alternativo, Alan Gutiérrez, y es con jóvenes que inciden hoy directamente en el partido, en este caso el Partido Polo Democrático y los demás partidos, que están incidiendo, están nutriendo con sus energías, con sus pensamientos, con sus dinámicas. ¿Cuál es el aporte que crees, Alan, particularmente, que le están dejando esta generación, los jóvenes, al proceso de esclarecimiento de la verdad en el marco del conflicto armado? Bueno, Pedro, primero, me gustaría referirme a esa pregunta, colocarlo pues en un tiempo futuro. O sea, ¿cuáles podrían ser los aportes que, si me lo permite, claro está, podrían hacer las nuevas generaciones? ¿Sí? Sí, señor. Frente a lo que tú planteas, yo veo y creo en dos aportes esenciales. Primero, uno hacia la verdad y el otro hacia la reconciliación y la convivencia. Yo lo establezco y lo divido, por decirlo de una manera, de esa forma. Hacia la verdad, ¿qué aporte importante? Pues el entendimiento de la verdad como un activo fundamental para no solo la reconstrucción del tejido social, sino para la clausura definitiva de todo ciclo de guerra y por consiguiente de todo ciclo de violencia reciclada en el país. Si las nuevas generaciones entienden e interiorizan esto, estoy completamente seguro que formarán cruzadas para que impidan la deformación de la verdad y de la memoria, ligada al conflicto armado en el país. Y lo otro, que puede ser un aporte esencial y fundamental para la reconciliación y la convivencia en el país, es el tránsito de una cultura de la guerra hacia una cultura de la paz y del respeto por la diferencia. Yo siempre he considerado que este país necesita promover una reconciliación de tipo político que nos permita superar
imaginarios anticívicos y antidemocráticos, donde muchas veces o casi siempre a la derecha se la asocia con ser simpatizante del proyecto paramilitar y a la izquierda se la asocia con ser simpatizante a la lucha armada. Yo creo que esta reconciliación política también nos va a ayudar abro entre comillas, contrarrestar la idea difundida de que hablar con el contrario es un pecado, tal como lo definía Alfredo Correa Andrés cuando en los 90 hablaba acerca o definía más bien la importancia de la negociación en el marco del conflicto armado interno en Colombia. Entonces, recapitulando un poco, veo dos grandes aportes esenciales, uno hacia la verdad, que es interiorizar y entender lo fundamental que es la verdad, y que se considera un activo necesario para la reconstrucción del tejido social y para la clausura de los ciclos de violencia y de guerra reciclada en el país, y el otro hacia la reconciliación y hacia la convivencia, y es promover una cultura de paz en el país, una cultura de respeto a la diferencia, donde no nos veamos como unos enemigos, sino más bien como unos adversarios, como unos contrarios, que tenemos una idea distinta, pero en el marco de la democracia entendemos lo fundamental que es expresar, proponer y exponer ideas diversas sobre temas públicos y temas políticos. Ok, Alan. Wilmer, jóvenes, la nueva generación, como se denomina el Partido Conservador en temas de sus juventudes, ¿cuál es ese aporte generacional desde la posición de los jóvenes del Partido Conservador hacia la verdad, hacia la reconciliación y hacia la convivencia? Bueno, Pedro, yo había comentado al profesor Stanley, es primordial saber toda la verdad, realizar una reparación integral a las víctimas para así poder llegar a una sociedad reconciliada y conviviendo en paz. No es una tarea fácil, pero somos nosotros, las nuevas generaciones, los jóvenes, los llamados a dignificar en los territorios siempre como una perspectiva académica, reforzando el capital humano. ¿Cómo así, Pedro? Impulsando cada vez más proyectos en busca de una mejor educación, mayor presencia del Estado en nuestra región y nuestro departamento, una intervención tanto en infraestructura como en el talento humano. De igual forma, pero somos los jóvenes los llamados a recuperar la confianza del pueblo y dignificar la política y las creencias hacia las instituciones como instrumentos para defender y hacer cumplir los fines esenciales del Estado y contribuir entre todos un mejor departamento. Pero entonces es así como el aporte generacional, y es lo que estamos haciendo en estos momentos, es la voluntad de los jóvenes y ese compromiso con la sociedad para salir adelante. Me permito leer un párrafo del doctor Mariano Ospina Rodríguez que dice lo siguiente: si el pueblo leyera, la cuestión quedaría pronto bien establecida en todos los ánimos, pero son pocos los que leen y por eso esto se pasará mucho tiempo antes de que la nación pueda juzgar. Mariano Ospina Rodríguez. Bueno, pero te comento, creo que podemos juzgar. Estamos en un momento donde son muchos los jóvenes que nos preocupamos por el futuro del país. Ya vemos cómo muchos de estos jóvenes se preparan académicamente con mira a un mejor futuro. Gracias. A ti, Wilmer. Efraín, ¿cuál crees que es ese aporte generacional, ese aporte que los jóvenes, esta nueva generación, le da a la construcción, a la consecución de la verdad, a la construcción de una reconciliación, una paz estable y duradera, una convivencia pacífica entre todos los que pensemos diferente? Ok, bueno, Pedro, pues yo creo que mira, uno de los principales aportes que realiza esta generación es perder el miedo. Perder el miedo. Somos una generación que se enfrentó a un periodo largo de gobierno en algún punto y lo hizo de forma consciente, crítica, de forma participativa, y toda esta generación que ha venido creciendo ha ido perdiendo el miedo. Yo creo que ese es el gran aporte. Los hechos recientes de violencia que acrecentan el país contra los jóvenes no nos pueden llevar a perder el miedo y a retroceder nuevamente hacia esos escenarios del conflicto. He sido muy claro en decir que pensar diferente no puede ser delito, que ser joven no puede ser delito. Esta generación debe mantener esas luchas de el antimilitarismo, de perder el miedo a sentirse obligado a ser parte de un conflicto,
pero tampoco podemos caer en las tesis del fin de la historia. Podemos abrazar nuestras ideologías, podemos ser unos convencidos de que hay proyectos políticos que se mantienen vigentes y que son aquellos los que tienen la posibilidad de sacar este país adelante. Pero la batalla debe ser de ideas. La batalla tiene necesariamente que ser de ideas. No podemos caer en la situación, en esta generación, en la que por pensar distinto terminemos generando discrepancias que van más allá de la afectación verbal, atentados físicos, atentados a la vida de las personas. Yo creo que esta generación debe comprometerse con conocer la verdad, con conocer los orígenes del conflicto armado y los orígenes del conflicto armado, no solo desde la época reciente, no solo desde el conflicto que tenemos hace 50 o 60 años, sino desde la historia fundacional de Colombia, en el que arrancamos en que es un país que realmente ha vivido una etapa prolongada de conflicto, a diferencia de Europa en cierto conjunto que vivió picos de conflicto y pues entendió que por ahí no es el camino, por lo menos en ese sentido, y se reconstruyó a partir de eso, y ellos internamente no lo tienen. Entender que debemos vernos como jóvenes, aprovechar todo este tema de virtualidad, todo este tema de conectividad y redes sociales, vernos y pensarnos en que no es normal que en los países hayan masacres, que no es normal que en los países existan conflictos internos, que no es normal que las personas deban estar muriendo asesinadas por doquier. Eso no es normal, no podemos normalizar la muerte. Ese debe ser uno de los aportes principales de los jóvenes. No podemos seguir normalizando estos actos que lo que hacen es seguir lesionando este tejido social que debemos construir y reconstruir a partir de la verdad y la reconciliación. Gracias, Efraín. Quiero darle la palabra a Juan Esteban. En ese mismo sentido, Juan, desde los jóvenes del Partido Cambio Radical, ¿cuál creen que es ese aporte generacional que le están dejando a la construcción de paz en Colombia, a ese alcance anhelado de la verdad y la construcción de una reconciliación y una convivencia pacífica? Ok, como jóvenes nosotros queremos aprovechar todos los fenómenos tecnológicos que estamos viviendo, el auge de las redes sociales, y poder adquirir la información disponible para evitar repetir las conductas que nos llevaron al conflicto. Con esto, lo que quiero es utilizar todo lo que tenemos al alcance de nosotros para evitar entrar en el círculo vicioso del conflicto. Algo que es negativo, destructivo hacia nosotros como jóvenes. Es triste que en pleno siglo XXI se cometan masacres en contra de los jóvenes por diferentes tipos de circunstancias que anteceden. Espérate, no digo que se está entrecortando. Escuchamos bien, Juan. Retomo. Se escucha entrecortado, pero... ¿Ya? Sí, te escuchamos. Ya se recuperó. Bueno, como jóvenes debemos aprovechar los fenómenos tecnológicos, el auge de las redes sociales, la información disponible que tenemos para evitar entrar en ese círculo vicioso de recaer en lo que es el conflicto. ¿Cómo hacemos eso? Participando en política, tratando de educarnos, de buscar fuentes de educación. El gobierno lo hace a través del SENA, de las universidades públicas. Sí, es difícil acceder a ellas, pero podemos buscar los mecanismos a través de la virtualidad, a través de las instituciones físicas como tal. También tenemos que tener un sentido pragmático de todo lo que nos ha sucedido y salir de ese encajonamiento de pensamientos que no nos llevan a ningún lado. Porque si nos quedamos en lo que pensaban hace 30 años, hace 40 años,
no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos que ampliar el horizonte y mirar hacia un futuro y construir un país que, que verdaderamente crezca, no estancarnos. Ese es el aporte que debemos hacer los jóvenes. Gracias, Juan Esteban y Jacob. Quiero darle la palabra a Yulmer para cerrar con nuestro amigo Eduardo. Yulmer, desde el Partido Verde, un partido de alternativa de centro, ¿cuál es esa visión de ese aporte generacional de los jóvenes verdes a la construcción y la consolidación de la paz, de la reconciliación y la convivencia? Bueno, Pedro, muchas gracias. Primero que todo, yo quiero precisar algo y es que a esta generación escuchamos mucho que nos llaman como una generación de cristal. Y hoy quiero decir eso y es que nosotros no somos ninguna generación de cristal. Por el contrario, somos una generación que tiene una capacidad de resiliencia increíble y que es precisamente esa capacidad de resiliencia la que debemos de aprovechar para convertirla en un agente de transformación, un agente de transformación social, un agente de transformación ambiental, un agente de transformación desde la educación, desde la ciencia, la tecnología, la innovación y demás. Pero es muy importante un punto y es desde la política, porque necesitamos nuevos gobiernos y necesitamos que estos gobiernos que hoy en día están ejecutando y están proyectando sus planes de desarrollo vayan encaminados hacia unas políticas públicas de inclusión, hacia unas políticas públicas de desarrollo de la construcción de ese tejido social que todos hemos hablado aquí, porque es que es difícil que un país que ha sufrido un conflicto de esa magnitud tenga pues intacto su tejido social. Y por último, yo creo que algo muy importante es que nosotros los jóvenes debemos y hemos decidido romper muchos paradigmas y es precisamente el de no creer todo lo que nos dicen y es el de investigar y es el de ir un poco más allá y romper esos patrones que históricamente se han venido cumpliendo en el país. Entonces, digamos que no es irreverencia, sino que es consecuencia, y es consecuencia precisamente de todo lo que hemos sufrido nosotros como jóvenes. También el de incluir a los grupos poblacionales que históricamente han sido marginales por su etnia, por su género, por su clase social. Y hablando de género es en el que nosotros debemos de impulsar también, cosa muy importante, la participación y la inclusión de la mujer en espacios de decisión y de participación. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Yulmer. Quiero darle la entrada para cerrar a nuestro amigo Eduardo del Partido Liberal. Eduardo, queremos conocer de tu parte cuál crees que es ese aporte generacional a la consolidación de la paz, la construcción de una verdad reconciliable y que nos genere una convivencia entre las múltiples formas de pensar en el país. Claro, Pedro, el principal aporte generacional para la verdad, reconciliación y convivencia debe estar enfocado en fortalecer la democracia en principio y derecho que tenemos los ciudadanos para vivir en una sociedad reconciliada y de valores fuertes de convivencia. Esto a partir de la diferencia y la diversidad que debemos tener, por ejemplo, aquel que no piensa igual a nosotros debe ser reconocido e igual debe ser tomado en cuenta y de poder alzar su voz, ya que históricamente en nuestro país se ha dado por el se ha dado en nuestro país una serie de violencias por el desconocimiento de las garantías y libertades personales. Y lo que queremos lograr es que los diferentes pensamientos e ideales políticos puedan hablar libremente e integrar a grupos de especial protección, ya sean mujeres lideresas, comunidades indígenas y afros que siempre han sido un poco más excluidos y golpeados por la violencia, más que todo en el conflicto armado en el Magdalena, los pescadores y los campesinos de la sierra deben tener una voz y un estadio en el cual se manifiesten sin que sus derechos sean
violados. Gracias, Pedro. Ok, Eduardo, gracias. Yo le voy a dar la entrada al profesor Stanley Ballesteros, pero digamos, quiero aprovechar el espacio para reafirmar el rechazo categórico del movimiento Magdalena Joven que hacemos a las múltiples masacres, ya 33 en lo corrido del año en Colombia, y en especial estas últimas 4 masacres que pues atentaron contra la vida de jóvenes de diferentes partes del sur del país. Quiero, profe, nuevamente darle la entrada y pues darle como conclusión, como cierre de este ciclo, sobre lo que cree y piensa que puede ser un aporte valioso de esta generación de jóvenes a la construcción de la verdad. Bueno, yo en realidad podría decir poco. Yo estoy más pendiente de qué es lo que pueden decir para aprender. Ya mi época de joven pasó y yo sí quisiera saber como cuál es el compromiso, cuáles son los lugares que tiene precisamente la juventud para entender su papel histórico frente a la superación del conflicto en Colombia. Nosotros tenemos unos factores de persistencia que nos han llevado, a pesar de constantes firmas de procesos de desarme o de paz entre grupos armados y el Estado, nosotros no hemos podido superar la problemática del conflicto, de los diferentes conflictos y violencias que se superan de ellos. Pero a mí me parece interesante que sí hay una apuesta, que hay como un hilo conductor alrededor de todas las intervenciones, que no lo dicen tal vez en los mismos términos, pero sí es un compromiso alrededor de la democracia, de la transformación de las formas del ejercicio político. Y eso se ve alrededor de lo que decía Wilmer con reconstruir la confianza y la legitimidad, plantear la transformación de la cultura que decía Alan, a cuando Efraín se refería a que se perdió el miedo. Todas estas son formas precisamente de cómo abordar la política para poder afrontar la democracia, asumir la democracia y entender que precisamente una de las principales víctimas, el término es complejo, del conflicto y de la violencia producto de ese conflicto era precisamente el ejercicio democrático de las diferentes ciudadanías, que tenemos una infinidad de expresiones ciudadanas, una cantidad de expresiones democráticas, pero lo que sí era común entre esa divergencia, entre esa diferencia de las formas de la democracia, era que la mayoría eran afectadas precisamente por la violencia que se desprendía, y no solo la violencia física, armada, sino también los diferentes tipos de violencia simbólica, política, que se iban a ejercer sobre los diferentes ejercicios. Por ejemplo, veo en esta generación que hay unos lugares mucho más claros al respecto de las problemáticas de los orígenes y causas del conflicto. A mi generación nos cercenaron mucho en la medida en que nosotros sí tuvimos miedo. Nosotros no podríamos haber dicho, como dijo Efraín, perdimos el miedo. Nuestra generación tuvo mucho miedo porque efectivamente hubo una cultura de guerra que impusieron unos actores armados en el territorio y que nos ponían en unas condiciones de que esa resiliencia fuera en camino de poder mantener la vida y poder, en términos de lo que planteaba Falborda, ser como la jicotea, que en la época de sequía, en los tiempos duros, escondíamos la cabeza y nos metíamos en la tierra, y cuando llegaban las épocas en que había una mayor expansión de democracia o de expresión y de participación, entonces sacábamos la cabeza de nuestro cascarón y nos atrevíamos a nadar un poco dentro de las aguas, así estuviesen un poco turbias. Pero efectivamente es producto de esta transición, una transición de largo plazo, de largo aliento, que ha permitido que las nuevas generaciones puedan tener algo que resaltaban alrededor de lo que decía el Cienaguero, y que bienvenido todos los conflictos siempre y cuando no lleven al exterminio del otro. La posibilidad de que se pueda dialogar entre diferentes, desde los diferentes lugares de enunciación y desde los diferentes lugares ideológicos y políticos, nos llevaría efectivamente a una sociedad que, como cerraba Eduardo, fortalezca la democracia y nos permita entonces a nosotros enfrentar de una manera civilizada, a través de la solución política, las problemáticas que hace unas décadas nos llevaron fue a un conflicto armado. Ok, profe, compartimos totalmente su precisión, en especial lo que decía Efraín, en que el aporte que esta generación le está dejando
a la sociedad y a la construcción de la paz es esa disposición de atreverse a hacer las cosas, de atreverse a aportar, de atreverse a debatir, de atreverse a controvertir lo que piensan con lo que está en su entorno. Y esa dinámica y esa reacción que genera ese entusiasmo de los jóvenes de no tener miedo al qué dirán, y no tener miedo, porque digamos muchos ya nacimos, bueno, no me incluyo, pero muchos jóvenes hoy en día ya nacieron pues después de los años 2000, 2004, y son jóvenes que van a ser una generación que va a estar de cara, de frente a la construcción por las medidas de la movilización, que también es otra forma de, digamos, de construcción de ciudadanía y, en este caso, de país. Quiero ya pasar, digamos, a la última pregunta con el profesor Stalin, ya comenzamos ahora con nuestro compañero del Partido Liberal, con nuestra pregunta, digamos, final de cierre en este espacio, de acuerdo al número de invitados. La limitamos para estar en aproximadamente un tiempo no mayor de 1 hora y media, y pues agradecemos a todas las personas que han estado conectados con nosotros. No olvidar compartir para que más jóvenes, para que más personas conozcan la percepción que tienen los jóvenes políticos del Magdalena sobre el conflicto armado en el territorio. Eduardo, te quiero preguntar, estamos en ese proceso de esclarecimiento de la verdad, para conocer esas verdades irrefutables, como decía el profesor Stalin. Te quería preguntar, ¿cuál consideras que es ese hecho, ese momento, ese suceso que no puede faltar en la construcción del informe de la Comisión de la Verdad para lograr la reconciliación? ¿Cuál es ese momento, cuál es ese hecho que no puede faltar en la construcción y en el reconocimiento del proceso de la verdad del conflicto armado en Colombia y en el Magdalena? Eduardo. Ok. Mientras Eduardo logra solucionar sus problemas técnicos, le vamos a preguntar a Yulmer. Yulmer, para ti, ¿cuál es ese hecho que no puede faltar en esa construcción de la verdad, que tiene que ser esclarecido, que tiene que ser conocido y que tiene que ser, digamos, de forma, tiene que esclarecerse para que haya una reconciliación? Que ese hecho que tiene que ser conocido por todos y aceptado por todos para que haya reconciliación en Magdalena. Bueno, Pedro, muchas gracias. Bueno, yo sí quisiera comentarte, y es que para mí me parece muy importante, y es el tema de lo que ha ocurrido en la Sierra Nevada de Santa Marta. Precisemos que allí justamente fue epicentro no solamente de la guerra, sino también de todo lo que fue el narcotráfico. Y junto con el narcotráfico, por supuesto, vinieron muchísimas muertes, desapariciones y hechos que generaron muchas inconclusiones. Entonces, las víctimas, digamos que no conocen la realidad de qué fue lo que pasó o de cuáles fueron los victimarios o cuáles fueron los motivos que llevaron a que estas personas o hayan sido desaparecidas y demás. Y es precisamente donde entra la Comisión de la Verdad a indagar y a conocer qué fue lo que pasó. Entonces, para mí es muy importante que la comisión se adentre a la Sierra Nevada de Santa Marta, donde fue epicentro de todos estos temas que les estoy, pero que además ha causado, digamos que, relevancia en los últimos días, precisamente porque estamos hablando de que va a ocurrir algo extraordinario, es que actores importantes del conflicto van a regresar, digamos que a nuestro territorio, y nosotros nos evaluamos, digamos, si los gobiernos se han preparado para que este momento ocurra. Realmente estamos preparados como ciudad, como departamento, para que actores fundamentales del conflicto regresen a nuestro territorio sin aún esclarecerse muchos de los hechos que han ocurrido o muchas de las masacres, desplazamientos, violaciones. Estamos hablando de una infinidad de casos que ocurrieron precisamente por este grupo subversivo. Entonces, quiero precisar ese tema, y es que la Sierra Nevada de Santa Marta cumple un rol fundamental en lo que es la construcción de la
consecuencias que hubo, porque fue una violencia que no solamente se vivió desde la parte rural, sino que también tuvo, digamos que como epicentro a la ciudad. Y ese es precisamente mi aporte, Pedro. Listo, Wilmer. Valioso entender y que en la comisión, profesor Stalin, y en la construcción de la verdad no falte esclarecer los hechos que rodean a nuestra Sierra Nevada de Santa Marta, incluso ahora en la casi que recrudenciación del conflicto en este sector. Juan Esteban, ¿cuál crees, de forma representativa del partido, es la verdad que tiene que ser esclarecida, que tiene que ser abordada para que haya reconciliación en el territorio del Magdalena? Ok, pues como lo hemos tocado aquí en toda la discusión que hemos tenido, primero hay que escuchar a quienes actuaron, tanto activa como pasivamente. Esa es la verdad que se debe mantener. ¿Por qué actuaron? ¿Para quién actuaron? ¿Quién financió? ¿Y para qué financió? Esa verdad. Y la verdad de quienes no han tenido voz, porque hay ciertos grados de víctimas. Está la víctima que siempre ha tenido, pues, ese margen que ha podido acceder a la justicia, pero hay una víctima que no ha podido acceder a la justicia. Esa es la verdad que debemos buscar. Aquel campesino que no tiene cómo acceder a la justicia o que ha sido engañado por diferentes personas que le dicen yo te tramito esto y esto. Eso han abusado de esas personas y las revictimizan. Entonces la idea es esa. No sé si el profesor Stanley tiene pues, proyectado o tiene pensado cómo acceder a esas personas que sí verdaderamente se le vulneraron los derechos, fueron atacados, fueron despojados de sus tierras. Entonces yo creo que esa es la verdad que sí debemos escuchar y tener en cuenta. Para concluir, lo que hacen los conflictos armados en las regiones es atraso. Entonces, para poder evitar esos conflictos, hay que tener en cuenta que hay que generar espacios de participación, espacios para entender qué proyectos quieren las comunidades. Ojo, con esto no quiero decir que todo recae sobre el Estado, también tiene que haber un impacto social por parte de los privados, ¿sí? Y ayudar y mancomunadamente con el Estado poder brindarle a la comunidad donde se necesite espacios y participación, tanto en política como en las decisiones que los afecten eh, en su territorio. Eso hace parte de la intervención y la importancia que tiene la verdad para construir. Ok, gracias Juan Esteban. Encontrar la verdad oculta de esas personas que no han podido acceder a los diferentes mecanismos de esclarecimiento, de procesos de reparación. Sumado a la sierra, profesor Stalin. Pero, Efraín, para ti, después de la sierra y después de la búsqueda de personas que no han podido contar su verdad, la puedan hacer, ¿cuál crees que es ese hecho o esa verdad que tiene que ser esclarecida para que en el Magdalena y en Colombia haya reconciliación? Efraín, micrófono, está apagado. Ya, ok. Pedro, mira, yo lo situaría en tres escenarios, un poco en una línea histórica. Hay una verdad que en el territorio ocurrió y dio origen a muchos conflictos, este gran conflicto que tenemos, y hay que documentarlo, la masacre de las bananeras. Creo que respecto a eso hay que nuestros jóvenes, que hoy los jóvenes que estamos, conozcamos de ese tipo de sucesos. Pero tenemos hechos más recientes. Hoy nuestro territorio cuenta con 29 sujetos de reparación colectiva, que fueron realmente hechos que comprenden un gran daño a la población. Escenarios como Salaminita, como La Bianca, como Playón de Orozco, son escenarios que realmente hay que contar esa verdad. Hay que contarla y masificarla, volverla viral, que se conozcan que estas situaciones se dieron
y que ya hay personas en la ruralidad que realmente merecen ser escuchadas. Por último, pues debo decirlo, nosotros como partido político tenemos o exigimos en cierto punto que se cuenten verdades. Nosotros tuvimos concejales asesinados, dirigentes eh, como Marco Sánchez, como Enoc Mendoza, que estuvieron muy vinculados al partido y pues fueron asesinados por solo pensar diferente. Son este tipo de verdades las que realmente no pueden quedar bajo el manto de la historia, no pueden quedar como pasar la página y empezar a construir desde la nada, ¿no? Podemos construir desde la diferencia, pero conociendo aquellos hechos concretos, reales, que generaron tanto dolor, que generaron tanto sufrimiento, pero que nos van a permitir en última poder reconciliarnos. Así es, Efraín. Reconocer al otro que es diferente, respetarlo como persona, su integridad, su vida, y pues desde las ideas controvertir y buscar siempre esa forma de poder que los fondos diferentes se puedan articular, siempre propendiendo a construir desde las diferencias, porque desde ahí es que se logra construir y se logra avanzar. Quiero, estimado Wilmer Troncoso, preguntarte, sumado a las intervenciones de los compañeros anteriores, ¿cuál crees que es la verdad, esa verdad o ese hecho que sucedió que merece ser esclarecido para que el Magdalena, para que el país pueda reconciliarse y convivir nuevamente en paz? Claro que sí, Pedro. Bueno, mira, te explico. Somos un Estado garantista. De forma personal, todos los hechos cometidos por los grupos al margen de la ley deben quedar plasmados en el informe de la verdad. Se hace referencia a una reconciliación y la convivencia, no podemos dejar por fuera ninguno. Como le explicó anteriormente el profesor Stanley, en el departamento concurren muchos grupos al margen de la ley, o concurrieron desde los años 50, FARC, ELN, distintos bloques de los paramilitares y bandas criminales actualmente. Es decir, somos un departamento que ha sido golpeado de forma reiterada durante muchos años por estos grupos. Entonces, contemos todos, Pedro. Mira, solo hasta el 2011 salió la ley 1448, que fue la que ilvanó el proceso de reparación a las víctimas. Creo que vamos por buen camino. El Estado se ha preocupado por las regiones y por la violencia. Y si bien es cierto, aún falta mucho por recorrer para llegar al estado de bienestar que requieren todas las víctimas del conflicto armado, esta mayor atención del Estado y los organismos internacionales ha mermado la incidencia de estos grupos al margen de la ley en nuestro departamento. Siendo así importante, Pedro, pues que no falte ningún hecho por contar. Que el jefe paramilitar, que el jefe guerrillero, que desaparecieron, que mataron, todas las personas del departamento tienen derecho a saber la verdad. Gracias, Pedro. Ok, gracias, Wilmer. Alan, el colectivo Correa de Andrei pues lleva los apellidos de un militante y un filósofo magdalenense prácticamente, que profesaba mucho el respeto a las diferencias y a esa construcción desde las mismas, ¿no? Quiero preguntarte, Alan, con ese trasfondo histórico que ustedes, como colectivo de jóvenes y como Partido Pueblo Democrático Alternativo, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es ese hecho que es, y digamos que no puede faltar, es infalible en esa construcción de la verdad para la reconciliación? Bueno, Pedro, la pregunta hace referencia a dos hechos o dos verdades. Yo, sin el ánimo de ser abusivo, perdón, hablaría de tres, aunque dos de ellas están correlacionadas. Primero, a juicio de nosotros, hay dos hechos que podrían, o que más bien son infaltables en un eventual informe sobre la violencia en el departamento del Magdalena y que sea liderado por la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad. Esto lo menciono recogiendo algunas ideas que mis antecesores en el panel han planteado. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos hechos? Primero, documentar la violencia diferenciada que ha sufrido o que sufrió en años anteriores la población LGTBI y que ve sin grupos paramilitares. Por ejemplo, lo que ha pasado o que más bien pasó en Sierra Magdalena durante el control territorial y social del Frente William Rivas del bloque norte de la AUC, que en su momento estuvo comandado por Carlos Tijera, que perpetraron muchos
hechos de violencia en contra de la población LGTBI y que sin duda alguna han sido víctimas invisibles. Eso con base a lo que anteriormente mencioné sobre la pluralidad y la diversidad de la verdad como un activo fundamental con miras a la reconstrucción del tejido social en Colombia. Y lo otro que lo mencionó también Yulmer es reconstruir y documentar las serias afectaciones medioambientales, culturales y humanitarias que durante muchos años actores armados tanto con su actuar armado y militar en contra de las comunidades y de los pueblos indígenas hoy en día asentados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Tales afectaciones y tales infracciones del derecho internacional humanitario han afectado las costumbres, las visiones, los sitios de pagamento, la cosmogonía de estos pueblos indígenas. Y sumémosle a eso que hoy en día grupos armados residuales junto a los proyectos de extracción minera hoy en día están afectando no solamente a la ecorregión Sierra Nevada de Santa Marta, sino también a la subsistencia y a la permanencia de las comunidades indígenas asentadas en esta importante ecorregión, no solamente de nuestro departamento, sino de la región Caribe. A eso que le sumo, también documentar las serias afectaciones medioambientales, humanitarias y también culturales que la violencia paramilitar dejó sobre las comunidades anfibias que se asentaron y que siguen asentadas parcialmente en la Ciénaga Grande, que hace parte de todo el ecosistema que hoy rodea el departamento del Magdalena y que son un activo medioambiental, social, económico y cultural de nuestra región. Entonces es importante pues tener en cuenta estos tres sucesos, estas tres verdades en ese informe que liderará o que ya está liderando la coordinación territorial de la Comisión de Esclarecimiento para la Verdad en el departamento del Magdalena, con miras a alcanzar la reconciliación y la convivencia en nuestro departamento. Pedro, ahí aprovecho rápidamente, con el permiso tuyo, de Stalin y de mis compañeros, hacer una pequeña interpelación a Wilmer. Él dice que el Estado colombiano ha cooperado y ha hecho grandes esfuerzos en estos temas. Yo pues tengo que decirle que no, que el proceso de reparación y de restitución de tierra en este país ha sido excesivamente lento, que tenemos más de 8 millones de víctimas que hay que cumplir y que el proceso de cumplimiento, de reparación y de restitución de estas víctimas ha sido realmente lento. No solamente porque el Estado, en términos institucionales, ha tenido grandes incapacidades para cumplirle a las víctimas del conflicto armado, sino porque hay una falta de voluntad política de las élites dominantes, de las élites que están en el ejercicio del poder, que no les interesa para nada que Colombia haga parte de un proceso de construcción de una era de paz y de justicia social. Entonces, plantearle a Wilmer esta interpelación de cómo nosotros del Polo Democrático, desde esta orilla, concebimos y percibimos el papel del Estado colombiano frente a la reparación y a la restitución de las víctimas del conflicto armado. Pues bueno, Alan, tu punto de vista es respetable totalmente. Te estoy hablando desde el punto de vista jurídico, institucional. Hice referencia a la ley 1448 por hacer referencia a que el Estado sí está haciendo, está escrito, se ha reparado. Si es tu interpretación, está bien, pues es respetable, hermano. Listo. Bueno, a los dos quiero, ya cerrar con Eduardo, que logró solucionar sus problemas técnicos. No todos estábamos preparados para esto. Creo que el país no está preparado para la virtualidad. Un país que ni siquiera en Magdalena hay fibra óptica al 100%. Eduardo, te pregunto, hermano, ¿cuál es ese hecho, cuál es esa verdad que desde el Partido Liberal creen que es imperativo que se esclarezca para la reconciliación y la convivencia? Claro, Pedro, un hecho que no puede faltar es el alto porcentaje de víctimas que pone el Magdalena a nivel nacional, que asciende a más de 400.000 víctimas que son afectadas por tortura, desaparición forzada, homicidio, entre otras
masacres que se han presentado en el departamento. Por lo cual, esto es un hecho que no se puede desconocer. Además de la presencia de tanto grupos guerrilleros hasta grupos paramilitares, lo cual ha impedido la gobernabilidad y el desarrollo del departamento en materia, ya sea por la parapolítica o la farpolítica que se integra en el departamento. Por ejemplo, el departamento es el tercer departamento con más pobreza a nivel nacional, y esto puede ser un motivo el conflicto armado y lo anteriormente dicho de la relación que tiene el conflicto armado con el desarrollo del departamento y la injerencia de la parapolítica y la farpolítica en la gobernabilidad del departamento, y cómo se ha hecho condiciones humanas de vida en municipios de nuestro departamento, por ejemplo, Tasajera, Pueblo Viejo, son afectados tanto como por el conflicto armado como por la corrupción que nos afecta a cada día. Gracias. Ok, gracias. Bueno, mientras que el profesor Stalin vuelve, yo quiero, vamos también dejar en la mesa, profe, esa verdad que creo que debemos esclarecer para que haya conciliación, reconciliación y convivencia. Creo que el territorio, tanto del Magdalena como del país, profe, aquí saliendo un poco del espectro moderador, pero creo importante compartirla, y es, nosotros necesitamos saber quiénes fueron esas personas, esas familias, esos conglomerados empresariales que se beneficiaron de la guerra, que pasaron de ser simples emprendedores locales a convertirse en grandes terratenientes regionales. El territorio, tanto departamental como nacional, merece saber la verdad sobre quiénes se beneficiaron económicamente de el conflicto armado, y pues también de este mismo sentido, como quiénes fueron esas personas que se beneficiaron tanto económicamente como políticamente del conflicto armado, profe. Entonces, ese es el aporte que le dejamos desde Magdalena Joven, que creemos que es infalible, que debe estar siempre, siempre buscando esclarecerse de quiénes fueron las personas que se lucraron de la guerra. Bueno, profe, doy el cierre de esta última pregunta ya para cerrar el espacio con un paneo de un mensaje final de cada partido, de cada joven que quiera dejarle a los más de 30, 40 personas que están conectados, que han durado conectados con nosotros en este conversatorio sobre las percepciones de los jóvenes políticos en el conflicto armado, sobre el conflicto armado en el departamento del Magdalena y el país. Profesor, está. Muchas gracias, Pedro. Efectivamente, hay muchas cosas que necesitan ser valoradas, hay muchas cosas que necesitan ser sopesadas. Por ejemplo, Yulmer hace un elemento que me parece súper importante, y es la Sierra Nevada y su vínculo con el narcotráfico, pero no solo con el narcotráfico en cuanto a la coca, como con todo el historial desde el contrabando, la bonanza marimbera, cuando se procesaba cocaína, ahora que es una gran bodega y que es lugar de 2, 3 grupos armados que supuestamente son herederos de la extrema derecha. Juan planteaba muy claro alrededor de cuáles son los actores y quiénes se financian, cuál es el papel del narcotráfico en la financiación de esa guerra. Pues también como eso está relacionado con la condición económica de la sociedad, nos decía Juan, que a mí me parece súper acertado, y como tú lo decías, hay unos que se beneficiaron económicamente de esta guerra y que se beneficiaron decididamente. Encontraron que había un lugar de lucro, que había una forma de captar renta legal e ilegal a través de la guerra. Me parece súper importante también como que nosotros pudiéramos analizar esto en términos de largo aliento, y en términos de largo aliento no solo sería lo que ha planteado alrededor de las bananeras, como lo ha dicho bien Efraín, sino también alrededor de las comunidades indígenas que están en nuestros territorios, que tienen una condición ancestral pues superior en tiempos de vida a la que nosotros tenemos como Estado-nación.
Y ahí uno podría hablar, por ejemplo, del pueblo guayú en La Guajira, que sea como sea, pues fue parte del Magdalena en algún momento. Podríamos hablar de los Etenaca, los mal llamados chimilas, que fueron en un tiempo grandes contestatarios al poder español. Hay un asunto que me parece sobre todo interesante que plantea Eduardo alrededor de los vínculos entre la parapolítica, o para ponerlo en términos generales, los grupos armados y el ejercicio de la política. O sea, ahí hay diferentes formas de verlo. O sea, hubo unos lugares donde los paramilitares gobernaron. Eso es una buena pregunta. ¿Gobernaron los paramilitares en determinado territorio? O en términos de diferentes autores que han tomado el término de órdenes sociales, establecieron órdenes sociales los actores armados en ese territorio, sean paramilitares o guerrilleros, sean paramilitares o guerrillas los que hayan establecido esto. Y allí uno también podría plantearse, bueno, y si hablamos en términos de lo que decía Wilmer, todos los hechos de todos los actores armados, solo los ilegales, porque también hay actores armados legales que han influido sobre el ejercicio de la violencia política y afectado en gran medida a lo que fueron los partidos políticos en los territorios. Y ahí uno podría decir, en el caso que ahorita Pedro resaltaba por el nombre del colectivo del cual hacía parte Alan, Alfredo Correa de Andrey. Alfredo Correa de Andrey fue rector de la Universidad Magdalena por un par de meses y después se fue a trabajar en universidades de Barranquilla, y allá fue asesinado nada más y nada menos que por órdenes del máximo jefe del DAS, que es un ente del Estado. Entonces, el Estado o los grupos armados estatales, ¿cierto? Como ya Wilmer también lo dice, hay actores legales e ilegales armados que ejercieron una violencia sobre la sociedad civil. Pero yo quiero también resaltar como con lo que se había planteado desde diferentes lugares que ustedes les he entendido, y es como el lugar cultural, que también se ha planteado Alan y lo ha planteado otros en diferentes momentos, la forma del ejercicio de la política. ¿Cómo hacemos nosotros política? Es un lugar que nosotros nos va a llevar también a entender que la transformación de ello, alejándonos de esos lugares extremos que combinan el ejercicio armado con el ejercicio entre lo legal y lo ilegal, más que lo armado, combinan lo legal y lo ilegal para poder tener una ventaja en el ejercicio de lo político y también en el ejercicio de lo económico, nos va a ayudar también a entender qué fue lo que a nosotros nos pasó, que nos llevó a ese lugar tan complejo que fue el conflicto, y que no debemos repetir, para poder avanzar en los mecanismos de profundización de una democracia que nos permita una reconciliación. Y ahí en esos términos nosotros podríamos decir, ejemplo, aquí en concreto, que nos atañe a nosotros como territorio, fueron las violencias ejercidas por el ejército alrededor de las ejecuciones extrajudiciales, los mal llamados falsos positivos. ¿Cuáles eran las relaciones de esas ejecuciones extrajudiciales con los intereses de los grupos armados paramilitares? Los grupos armados paramilitares tenían algún vínculo con los grupos o conglomerados económicos que mencionaba Pedro. Todas estas cosas yo creo que vale la pena que nosotros nos las preguntemos, y por eso nosotros estamos precisamente invitando a que nos aporten todo lo que consideren importante y que ustedes puedan creer que nosotros no podamos tener en cuenta para hacer un trabajo lo más exhaustivo posible en función de avanzar a la construcción de una verdad irrefutable alrededor de lo que ha sido el conflicto en nuestro territorio. Ok, profe. Bueno, vamos a ir cerrando el espacio para poder efectos de fotografías, streaming, de la presencia de todos. Quiero agradecerles a todos. Quiero darles un espacio de 3 minutos para que le hablen a los jóvenes, tanto de sus colectividades como en general, y también a la ciudadanía, sobre esa invitación que tienen para seguir construyendo y para seguir aportando a la verdad, a la reconciliación y sobre todo
a la participación pluralista en la construcción de paz y la participación política, que creo que es uno de los grandes logros que ha dejado el proceso de paz en Colombia, más allá de, digamos, en el ejercicio de la construcción y la consecución de la paz, es poder tener la oportunidad libremente, sin miedo, sin temores, de ejercer, como dice el profesor Stalin, desde nuestros lugares culturales, el ejercicio democrático. Entonces, es un gran logro que deja este proceso de paz, que nos permite poder seguir como jóvenes apostándole en nuestros diferentes espacios de pensamiento a la construcción de un país. Entonces quiero comenzar contigo, Alan, en ese mensaje final hacia los jóvenes, hacia la ciudadanía en general, y vamos pues recorriéndolo con el resto de compañeros para, digamos, fines de una fotografía general y final de este espacio. Alan, ese mensaje final para las personas que están conectadas con nosotros. Bueno, Pedro, la labor y la responsabilidad de construir una era de paz en Colombia, de construir un país reconciliado, donde hayan garantías de no repetición, donde haya justicia y donde haya una verdad plena, es responsabilidad del Estado, de los actores que en su momento hicieron parte de la guerra y por supuesto que sí de la sociedad civil. Sin embargo, nosotros como jóvenes en Colombia tenemos una gran responsabilidad por dos razones puntuales. La primera es que nuestra generación y la generación que viene detrás de nosotros muy seguramente va a ser la generación que va a vivir en carne propia, si todo sale realmente bien como lo esperamos, va a vivir en carne propia el posconflicto en el país. Estamos hablando de un periodo de entre 20 y 30 años donde si el Estado asume el papel garante del derecho humano a la paz, y si todos los actores, directos o indirectos del conflicto armado, se comprometen y siguen comprometidos en construir la paz en Colombia, en 20 o 30 años nosotros vamos a ser testigos del posconflicto en el país, de esa Colombia reconciliada, de esa Colombia donde hubo y va a haber justicia, de esa Colombia donde se llegó a construir y a promover una verdad plena. La otra razón por la cual nosotros tenemos una responsabilidad es porque del total de víctimas que el conflicto armado ha dejado en el país durante 50 años, del total, que son más de 8 millones de víctimas al día de hoy, el 22,2%, que vendrían siendo casi 1.900.000 víctimas, se encuentran en edades comprendidas entre los 18 y los 28 años, que como bien sabes tú, Pedro, es uno de los rangos de edades que se encuentran dentro de lo que en Colombia, según el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, consideramos hoy en día como joven. Entonces, por esas dos grandes razones que nosotros, como jóvenes, tenemos una bonita responsabilidad, porque yo creo que esto no nos debe pesar, yo creo que esto nos tiene que llenar de esperanza, creo que esto nos tiene que ayudar a impulsar, a ratificar nuestro compromiso y nuestra convicción como sujetos políticos, como liderazgos transformadores que estamos dispuestos a colocar lo que somos y estamos dispuestos a colocar nuestra profesión para liderar y aportar a todos los procesos de construcción de paz territorial. Ese es el mensaje que les dejo a las juventudes del partido, que le dejo a los jóvenes de Colombia y que por supuesto que sí, le dejo tanto a los que nos están viendo ahora mismo como a la ciudadanía colombiana. Gracias. Vamos a darle paso a Wilmer Troncoso para ese mensaje final de cierre, de participación, agradecerle estar con nosotros en esta hora y media larguita. Wilmer, ¿cuál es ese mensaje que le dejas a los jóvenes, a la ciudadanía en general, que nos escucha ahora en vivo y pues también en retransmisión a través de YouTube y los demás medios digitales del Movimiento Magdalena Joven? Bueno, Pedro, mira, de antemano agradecerte por esta invitación, de igual forma al profe Stanley. Pedro, mis 3 intervenciones fueron siempre dirigidas en cuanto a la importancia que tenemos nosotros como nuevas generaciones del país, de políticos, a seguir adelante, a preocuparnos más por el país, preocuparnos por nuestro territorio. Hablamos del departamento del Magdalena. No obstante, tenemos que ser enfáticos en que los jóvenes todos, a nivel de Colombia, a nivel nacional, debemos preocuparnos por un mejor futuro. Lo que dice Alain es verdad, nosotros está en nuestras manos construir
para que de aquí a 30 años, 20 años, los jóvenes puedan disfrutar de un posconflicto estable y duradero. Pero muchas gracias a todos, compañeros. A ti, Wilmer. Bueno, pasamos a Efraín. Efraín, ese mensaje final para la juventud del Partido Unión Patriótica, de los jóvenes magdalenenses, para la construcción de una paz estable y duradera. Ok, hombre, pues sea primero agradecer, Pedro, Stalin, profe, que se abran estos espacios de diálogo entre los distintos partidos políticos. Pues los compañeros y compañeras pues, de la Unión Patriótica y jóvenes en general, hoy estamos justo en nuestra Asamblea Nacional de cara al 7º Congreso, la de la Unión de Jóvenes Patriotas, pues un mensaje realmente de abrazar los sueños desde la diferencia. Realmente pensar que pensar diferente no está mal, que atreverse, que como decía Allende, ser revolucionario, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Cuando uno es joven, uno no acepta o no concibe realmente estas injusticias, estas necesidades que se van presentando en las distintas contradicciones de la sociedad. Y partiendo de ese análisis, nuestro papel fundamental está en transformarla desde la organización, desde la capacidad para entretejer todas estas buenas iniciativas, organizarlas, estructurarlas y a partir de la acción transformar y tenerle una alternativa a este país y mostrar que se puede gobernar y se puede hacer las cosas de forma diferente, que no caigamos en la reflexión de votar mal y pretender que nos gobiernen bien. Por el contrario, realmente cuando hacemos unas elecciones conscientes de las personas, todo eso repercute en lo que venimos hablando, repercute también en si se agudiza o no se agudiza el conflicto, si hablamos de paz o si hablamos de guerra, si hablamos de masacres o si hablamos de proyectos, si hablamos de oportunidades para los jóvenes de matrícula cero, si hablamos realmente de oportunidades de trabajo, de estudio, de inversión social para esta juventud, para que no vuelva a encontrar esas condiciones que de una u otra forma le mostraron a los jóvenes de otras generaciones y que en el momento quizás en menor medida se sigue presentando de que la opción para poder subsistir es la guerra, sea en un actor legal o en un actor ilegal. Debemos mostrar y trabajar firmemente porque los jóvenes tengamos capacidades formativas que nos permitan transformar esta realidad. A todos realmente un abrazo y que nos encontremos en este camino de organización, de lucha popular y que podamos ser realistas y hacer lo imposible. Gracias, Efraín. En ese proceso de seguir trabajando, uno de los, digamos, de los objetivos de este espacio es poder construir lazos entre los diferentes partidos para seguir ahondando en generación de espacios de diálogo con ustedes. Juan Esteban Yacut, el mensaje final de los jóvenes del partido Cambio Radical. Bueno, el mensaje final para todos ellos y para todos los jóvenes del departamento es a participar de la oportunidad de elegir bien para poder tener ese tipo de participación política que es sumamente importante para poder construir. Por lo general, siempre votan menos del 50% de la población y decir que el otro 50% esté de acuerdo. Entonces, a participar masivamente es lo que necesita la juventud. Tenemos de aquí en adelante, como juventudes, futuro, en el respeto de demás. Creo que tengo problemas con el internet. Sí, creo que va y viene intermitente.
Pero dale, termina la idea. Si puedes. Ok. Yulmer, desde el Partido Verde, ¿cuál es ese mensaje a los jóvenes, a la ciudadanía en general, para la construcción de una paz estable y duradera y la búsqueda permanente de la verdad en el marco del conflicto armado en Colombia? Bueno, Pedro, finalizo diciendo pues que desde el Partido Alianza Verde nosotros hemos hecho una lucha, hemos dado una lucha realmente importante para que la construcción de la paz en el país se pueda llevar a cabo. Se ha hecho desde el proceso legislativo, se ha hecho desde el accionar social, se ha hecho con la ciudadanía, se ha hecho con la juventud, y es por eso que es muy importante que estos espacios se creen y se crean de manera multipartidista, porque es que la paz no se construye entre un grupo mínimo de ciudadanos, sino que se construye entre todos. Y yo soy muy partidario de la frase de que podemos construir desde las diferencias. Entonces es muy importante escuchar las distintas perspectivas que tienen no solamente todos los jóvenes, sino toda la ciudadanía en general. Entonces, para finalizar, sí quiero agradecer por este espacio al movimiento de Magdalena Joven, a la Comisión de la Verdad Territorial Magdalena. Y creo que es muy importante seguirla a la construcción de los jóvenes, el empoderamiento de los jóvenes para que tomen la batuta para de generar las transformaciones que nuestro país necesita. Nosotros como jóvenes somos capaces de eso y de mucho más. Gracias, Yulmer. Bueno, quiero ya cerrar con de los invitados de los partidos políticos, Eduardo, para después darle paso al profesor Stalin para cerrar su participación también en el espacio. Estamos todos con un acuerdo en que hay que construir desde las diferencias y el respeto a las polifonías de pensamiento. Eduardo, ¿cuál es ese mensaje final para la juventud desde el Partido Liberal Colombiano para la construcción de una paz estable y duradera? Claro, pero comenzando primero agradecerte por la invitación y a todos los demás expositores, compañeros, por compartir también su opinión desde su partido y sus ideales políticos sobre un tema que ha afectado mucho a nuestro departamento. Y que en unos años, ojalá las víctimas ya hayan conseguido la verdad y una reparación íntegra, y que en ejercicio de nosotros los jóvenes, que somos el futuro ahora, y mediante la participación ciudadana, crear espacios y proyecciones sociales en pro de construir la paz entre todos los partidos, no solo partidos políticos, sino entre todos construyamos la paz para que todos en unos años podamos ya gozar de un post-conflicto y de una paz duradera. Gracias, Eduardo, a todos en especial por haber asistido, por haber acompañado y pues a seguir dialogando en el espacio pues digital, virtual que creamos a través de la plataforma WhatsApp para poder seguir en común acuerdo, generando mucho más espacios de diálogo sobre diferentes temáticas en este proceso de construcción. Profesor Stalin, cierre de su participación con, digamos, con sus palabras, con su visión final, con su mensaje final en este espacio denominado Percepciones de los Jóvenes Políticos sobre el conflicto armado en el departamento del Magdalena. Profesor Stalin. Bueno, volviendo a agradecer a Pedro por la invitación y sobre todo al resto de compañeros, machitos, que estamos en el evento, en lo que sería un panel. Este es un panel de manes, entonces esto sería como un panel para poder empezar a aportar en la comprensión de lo que debiese ser un avance hacia lo que ha de ser una sociedad futura. Entonces, si mi generación tuvo el peso de no haber podido solucionar el problema de la guerra, que sea su generación la que pueda resolver las distancias políticas y que nos lleven
a lugares de transición en donde la solución política sea el diálogo. Y hacía la relación alrededor de lo del Mandel porque nosotros como comisión lamentamos mucho que no haya habido presencia femenina. Entendemos efectivamente que la autonomía de los partidos llevaba a esto, pero también queremos que esto puede evidenciar otro lugar de violencia cultural, que es precisamente la hegemonía cultural del patriarcado, que en cuanto a una estructura dominante, en cuanto a una estructura estructurante, va a establecer unos lugares de poder, no solo metas, sino meso y micros. La SEP no desconoce el lugar político de las mujeres rurales y urbanas en cuanto a la construcción de paz y también a la necesidad para poder esclarecer y construir la verdad. Es por ello que nosotros como comisión hemos desarrollado antes que este espacio, precisamente el de las ágoras, que son unos espacios de reflexión y escucha para la acción transformadora de diferentes mujeres víctimas de violencia, tanto violencia sexual como violencia política, y además lideresas sociales. Ya el primero se desarrolló hace unas 2 semanas y esperamos que la primera semana de septiembre pueda desarrollarse el segundo, en lo que en el primero contamos con más de 20 mujeres rurales y urbanas a lo largo y ancho del departamento, y esperamos también contar con una presencia similar para el próximo evento. No es nuestra intención desconocer la realidad política. Sabemos que la realidad política del departamento nos lleva a esto, tanto que nosotros sabemos que la participación política de las mujeres ha sido siempre un lugar de subordinación por parte de los hombres en los diferentes lugares político-electorales. Pero no desconozcamos también que esto es parte, ¿cierto?, de las relaciones de poder que se dan en el territorio y que las violencias ejercidas precisamente sobre las mujeres nos llevaron a unos lugares culturales que permitían que este tipo de violencias simbólicas y físicas llevaran a la exclusión de las mujeres de los lugares políticos. Por eso nosotros como comisión hemos planteado precisamente la necesidad de que no podamos participar en ningún otro espacio en el que solo estén solo hombres, o como decían en algún programa de televisión, otro panel, sino que invitamos precisamente a la mayor polifonía, la mayor cantidad de mujeres jóvenes, no jóvenes, que puedan llegar a participar dentro de lo que es el esclarecimiento y la construcción de verdad en el departamento. Para ello también nosotros hemos establecido contactos, porque no podríamos quedarnos solo con una parte de la visión, que sería la visión masculina de lo que ha sido los interrogantes que hemos planteado hoy, y por eso hemos planteado que para la próxima semana, ojalá, con el compromiso de los diferentes partidos y de las personas que estamos aquí presentes y la organización Los Jóvenes Hablan, con la organización Magdalena Joven, podamos generar otros espacios donde podamos también acceder a esos otros lugares que hoy, por las condiciones tradicionales de carácter patriarcal que son propias de nuestro territorio, no pudimos obtener hoy. Sin embargo, muchísimas gracias y esperamos que esto se convierta también en mecanismos de construcción colectiva a más largo plazo, y nosotros aquí en la Comisión de la Verdad estamos a completa disposición de todos ustedes para poder ir avanzando en ello. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Stalin. Gracias a todos. Desde el movimiento Magdalena Joven también nos sumamos a este pronunciamiento del profesor Stalin Ballesteros, de enlace territorial de la Comisión para la Verdad. En el Magdalena, la realidad política de esa hegemonía patriarcal que existe en el departamento y en gran parte del país, pues hoy reflejó en este espacio la ausencia en las directivas de juventudes, por lo menos, y en las directivas de varios municipios de los partidos tradicionales, la ausencia de rol femenino. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Cambio Radical, la coordinadora en el caso de juventudes del partido Cambio Radical en el Magdalena es una mujer, Tatiana Otero, que es edil de la localidad 2, pero por su maternidad pues estuvo en su lugar Juan Esteban. Desde el movimiento Magdalena Joven, en alianza pues con la comisión, y esperamos que con la Fundación Los Jóvenes Hablan y el apoyo de los demás partidos, podamos contar para la próxima semana, día jueves o viernes,
un espacio para conocer desde la participación activa, social y política de las mujeres en el Magdalena su percepción sobre el conflicto armado. A Alan, quiero darle las gracias por participar, por estar con nosotros, por ser parte de este espacio. A Juan Esteban, gracias también por estar con nosotros en representación pues, del Partido Cambio Radical y de su directora departamental Tatiana Otero. También pues a nuestro compañero del Partido Conservador, Wilmer Troncoso, a nuestro compañero Efraín Mojica, a Yulmer Pérez y pues también a nuestro compañero Eduardo, que ha tenido problemas técnicos para estar con nosotros, pero se ha podido llevar a cabo con la mayor garantía posible. A todos gracias, esperamos que en la próxima semana, incluso en el transcurso del fin de semana, podemos estar anunciándoles a todos un espacio producto de la realidad que encontramos en Magdalena para conocer las percepciones de las mujeres, de las activistas, de las directoras, de las diferentes mujeres que han liderado procesos importantes en el territorio, conocer su percepción sobre el conflicto armado en el Magdalena. A todos gracias por estar con nosotros, a la Comisión de la Verdad en la seccional Magdalena, en la dirección territorial, por respaldar, por generar espacios con los jóvenes y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @mmagdalenajoven en Facebook, Twitter e Instagram y pues visitar nuestra página web también como magdalenajoven.com. A todos, muchas gracias por estar con nosotros y tengan una feliz noche.